Está Marjorie Santos, ella es pastora de Rescatando al Cautivo. Bienvenida. Muchas gracias, Milena. Gracias por esta invitación y este tema que es tan importante y necesario conversarlo hoy en día. También está Jonás Herrera, él es consultor, coach en temas de liderazgo y emprendimiento. Bienvenido. Gracias, Milena, aquí estamos a la hora. Por otra parte nos acompaña el sociólogo y docente de la UCA, Luis Aguilar. Bueno, Milena, muy agradecido por tu invitación y esperamos ayudar desde la perspectiva de las universidades este tema de leer la Biblia en las escuelas. Bienvenido. Y Pastor David Ayala Ortega, de Iglesia Vino Nuevo. Bienvenido. Es un placer, Milena, estar aquí y compartir con ustedes este tema tan interesante. Bueno, como les decía, realmente es un tema que ha causado bastante opiniones encontradas en nuestro país. Si bien sabemos que en El Salvador hace falta pues buenos cimientos, la familia realmente no está unida como Dios así ha mandado. Sin embargo, pues a petición de algunos políticos siempre está este tema en el tintero, Marjorie, de proponer la lectura bíblica en las escuelas. Sin embargo, pues hay mucha tela que cortar porque hay bastante temor de cómo podría ser esta enseñanza y quién sería el encargado de dirigirle esa palabra, por ejemplo, a los niños. Sí, Milena, realmente yo creo que es un tema que no tendrían que llevarlo mucho, a veces lo politizan todo y los políticos hablan de esto por puntos o qué sé yo, pero realmente desde el momento que se sacó la palabra de Dios de las escuelas, nuestro referente muy grande es Estados Unidos. Lamentablemente hay que copiar lo bueno y desechar lo malo, pero acá el día que ya se sacó la palabra de Dios, un país que había sido un país que enviaba misioneros a todas partes, ellos ponen su mano en los jueces y todo, en God we trust, en Dios confiamos, etcétera, se perdió, todo eso se olvidó. Nosotros acá en el país lo mismo. Nosotros hablamos que somos el país peor en la historia, ahorita el país El Salvador es más violento, y realmente tú ves en otros países, un niño se le ocurrió agarrar un arma, fue y mató a su maestro, a sus compañeros. Realmente el hecho de haber sacado a Dios de las escuelas ha traído todo lo que estamos viviendo ahorita, y no solo en la escuela, acá se sacó de los hogares, porque muchos de nosotros queremos que los maestros sean los que eduquen a nuestros hijos, pero la primera escuela es en casa, la primera oración debe ser en casa, la primera lectura debe ser en casa. Hoy en día están hablando del volver a leer, pero me comentaban, y no sé si pues, los compañeros que están acá me podrían decir si estoy en lo cierto, pero me comentaban que lo que quieren hacer es que ciertos versículos de la Biblia sean los que se leen, los que se van a leer en la escuela. La Biblia no es ciertos versículos, la Biblia es totalmente. ¿Y quiénes lo van a hacer? Como tú decías al inicio, ¿quiénes van a ser los encargados? ¿Quiénes tienen la autoridad moral también para hacerlo? También. Si tú te pones a un maestro y dices, ok, estos van a ser los versículos, va a ser un caos si quieren agarrar este libro y querer extraer y agarrar ciertas porciones, solamente esto van a leer. No va a ser así. Milena, tiene que ser la Biblia, totalmente. Pero es que una de las interrogantes es entonces, y quizás aquí se lo paso al pastor esa pregunta, ¿cuál Biblia? Porque dice, ¿cuál Biblia? Es decir, la católica o la evangélica, que tiene menos libros. Sí, estamos hablando de la Biblia en su totalidad. Yo siento que lo que estamos tratando de ver en las escuelas, que el niño se lleve a su casa, son valores. Claro. Y lo que se ha perdido en este país son los valores. Entonces, no es cuestión de iglesia, sino es cuestión de gobierno y de educación. Se le exige al gobierno, ¿verdad?, que en cierta forma volvamos a poner los valores en práctica para los estudiantes. Allá por los años 60, 70, se daba una clase que se llamaba moral, urbanidad y cívica. Y todo ello era sacado en base a la palabra de Dios. Valores como la fe, el amor, la obediencia, la honradez, el decoro. Todo eso que está inmerso en todos los libros moralizadores
llámese Biblia, llámese Corán, llámese ¿verdad? Literatura hindú, moralizadora. Todos ellos hablan de valores que si los cultivamos... Valores universales. Valores universales que son los que nos hacen la diferencia de un ser pensante y humano en este mundo. Ahora, Jonás, tú como padre de familia, también estás como muy cercano a los jóvenes. ¿Qué opinas del tema? ¿Crees que serviría llevar la palabra de Dios a las escuelas salvadoreñas? Bueno, yo tengo mi forma muy particular de pensar y el tema es cuál es el problema de hacerlo. Y cuando decimos cuál es el problema de hacerlo, bueno, hay varios problemas y por eso es que ante un país y una sociedad tan polarizada como la nuestra, aquí todo es derecha, izquierda, sí, no, lo tuyo es bueno, lo que decís tú, si sos de otro lado, es malo. Entonces, ¿cuál es el problema real de llevar la lectura de la Biblia a las iglesias? Para mí es el concepto mismo, porque empieza la polémica de qué Biblia, y ciertamente es un problema, pues qué Biblia va a ser. Entonces, el problema es que nos enfrascamos ya solo en los problemas que da el concepto de leer la Biblia en las escuelas. ¿Qué Biblia? ¿Qué versión de la Biblia? ¿Quién va a explicar cuando el niño diga, bueno, ¿y qué significa expropiación de pecado, profesor? Y el profesor tal vez lo explica, no lo va a poder explicar, etcétera. Y otro problema es lo que los juristas hablan del tema de la libertad de culto. Entonces, ciertamente es un problema, y por eso es que el tema nunca va a avanzar, porque tiene tanto problema y seguimos hablando en base a los problemas. Entonces, mi propuesta, por cierto, al coronel Armendáriz, ojalá que esté viendo porque lo conozco muy bien, mi propuesta sí es que no se lea efectivamente la Biblia en las escuelas, porque eso no va a pasar, no va a pasar porque crea demasiados conflictos en el tema. Mi propuesta sí es que se lea, que se cambie por que se lea el libro de Proverbios en las escuelas. ¿Y por qué el libro de Proverbios? Porque Proverbios efectivamente, el pastor decía, ¿qué queremos llevar? Lo que queremos no en la escuela para mí no es el centro de formación religiosa, no debe ser el hogar. La Biblia, ciertamente hay textos en la Biblia que hablan de batallas. La Biblia es muy sangrienta. Entonces cuando tú la lees, solo por leer, va a crear una serie de conflictos. Mi propuesta es que se lea el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios son valores universales, totalmente universales. Entonces ahí se quitan los problemas. Primero, ¿qué Biblia? No importa, porque en cualquiera este libro es Proverbios. ¿Qué versión? Bueno, una versión actualizada. Dios habla hoy, un lenguaje actual. Eso es lógico. El tema del culto también se quita el problema, porque culto significa venerar algo sagrado, pero proverbios son consejos. Entonces, ¿quién se va a oponer? Hay un proverbio por día, porque 31 proverbios. Son 31 proverbios, uno por logísticamente te lo hace. No hay explicación porque son temas logísticos de vida. Entonces, no importa si tú eres Krishna, budista, mormón, musulmán, lo que seas, cuando tú lees temas de al niño le será de larga vida si honra a su padre y a su madre, ¿quién se va a oponer? ¿A dónde está la explicación del tema? No te apartes ni a la diestra ni a la siniestra para que te vaya bien. Bueno, hay tantos proverbios que son la sabiduría, la sabiduría con la que nosotros nacemos, de no agredir al prójimo. Entonces mi propuesta es eso, porque lo otro siempre va a ser ver el problema. Ahora,